Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé, pero es la primera vez que les miro así de frente. Muchas veces estoy ahí arriba, pero nunca miro. Pero ahora que les miro de frente, es duro, muchos ojos mirándome. Vamos a buscar el Salmo 15. ¿Lo tenemos? El Salmo 15 es un salmo de David. Pone, los que habitarán en el monte santo de Dios. Es un versículo, o sea, es un salmo muy corto, pero yo lo he encontrado y en una versión, la versión Dios habla hoy, y me ha gustado mucho. Entonces, ustedes van a ir leyendo la versión que tienen, pero yo les voy a leer la de Dios habla hoy. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Amén. Este salmo es un salmo de David, y David le pregunta a Dios, ¿quién puede residir? ¿Quién va a habitar en su tabernáculo? ¿Y quién va a morar o va a habitar en su santo monte? Sabemos que David, a Dios le agradaba. David dice en la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Y él pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Sabemos que el tabernáculo era donde descansaba el arca del pacto. Y en este caso, tanto tabernáculo como monte santo, muchas veces podemos encontrar que viene a ser lo mismo. Monte santo, tabernáculo, se relacionaba. Entonces él pregunta, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y va respondiendo, va viendo cuáles son las cualidades o las características o los requisitos de las personas que pueden acercarse a ese monte santo, a ese tabernáculo, o acercarse, estar en la presencia de Dios. He encontrado 10 y pone, el que anda en integridad y hace justicia, está en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Alguien me puede decir qué es integridad? Integridad, bueno, he mirado yo y integridad es la persona intachable en su estilo de vida, una persona sincera, honesta en todo lo que hace, honrada en sus negocios, es una persona recta. Entonces, esa es una persona íntegra.
Hacer justicia es dar a cada uno lo que merece, dejando de lado prejuicios, favoritismos, no favorecer al pobre, ni tratar con deferencia al rico, no tener al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Eso es hacer justicia. Entonces tenemos aquí el primer requisito, que es el que anda en integridad y hacer justicia. El segundo requisito sería habla verdad en su corazón. Hoy en día escasea la sinceridad, escasea la verdad, abunda la mentira, la hipocresía. Dios nos manda a hablar lo que es cierto, ni más ni menos, la verdad. Muchas veces decimos, es una mentira blanca, una mentira piadosa. La verdad es verdad, la mentira es mentira. No hay intermedios para eso, para el Señor. Entonces, hoy en día se peca mucho con la lengua, la manera de hablar, con el hablar. Hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo mentiras, si yo tengo en mi corazón chismes, pues yo hablo de eso. Yo hablo de lo que tengo en mi corazón. Si yo tengo verdad en mi corazón, yo hablo verdades. Así que se peca con mentiras, diciendo mentiras, gritos, malas palabras. Y también, si yo digo algo, a veces lo cumplo, a veces no lo cumplo. La palabra dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. No necesitamos decir, te prometo que tal cosa, te juro que tal cosa, no. Si yo digo algo, no tengo por qué dudar, o la otra persona que me oye no tiene por qué dudar. Se supone que nuestra palabra como cristianos debe ser. No necesitamos un documento, no necesitamos decir, mira que tengo testigo de lo que te estoy diciendo es verdad. No. Tenemos que tener credibilidad como cristianos que somos. El tercer requisito que encontré está en el 3. El que no calumnia con su lengua. Hay un versículo que dice que con la lengua se pueden provocar incendios. Que es un órgano tan pequeño, pero hace mucho mal. Hace mucho mal. ¿Qué es la calumnia? ¿Alguien me dice qué es la calumnia? Bueno, la calumnia significa acusación falsa, hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de causarle un perjuicio a esa persona. Es decir, que cuando decimos algo, tiene que ser verdad. Si estamos diciendo, mira, que fulanita estaba en tal sitio, estaba haciendo esto y esto y esto, pues tiene que ser verdad y tenemos que tener manera de probarlo, porque no podemos acusar a alguien así simplemente sin tener alguna prueba que sea irrebatible, sobre todo si lo que vamos diciendo es algo gordo. Entonces, mucho cuidado con lo que digamos, con lo que vamos diciendo uno del otro, porque como les he dicho que la lengua se puede provocar incendios, con las calumnias se pueden destruir vidas, se pueden destruir hogares, ministerios. Así que
las murmuraciones y las calumnias, he leído que son lo que más destruye, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando damos lugar a que entre murmuraciones se puede llegar a destruir una iglesia, un ministerio entero, se puede derribar. El cuarto requisito: ni hace mal a su prójimo. Ni hace mal a su prójimo. Los cristianos debemos ser conocidos por hacer el bien, por nuestra generosidad, por ayudarnos los unos a los otros. Muchas veces decimos que esta persona no se merece que se le ayude, pero nosotros somos distintos. No podemos devolver mal por mal. Entonces, aunque te hagan mal, tú debes marcar la diferencia. Debemos marcar la diferencia. Entonces, debemos ser conocidos por hacer el bien y no el mal. Porque nuestro comportamiento es el que va a hablar de nosotros, el que va a dar testimonio de nosotros. Así que debemos ser conocidos por nuestra bondad, por hacer el bien, por nuestra generosidad. El quinto: ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Hoy en día vivimos en edificios. Es raro estar en una casa y rodeado de patio, de jardín, lo que sea. Vivimos en bloques, vivimos en edificios, uno al lado del otro, uno encima de los otros. Pero muchas veces no conocemos siquiera a nuestros vecinos. Cada uno en lo suyo, en sus cosas. No sabemos lo que pasa en la casa de al lado, ni arriba ni abajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero no miramos alrededor. Y entonces cada uno con su problema. Es como si viviéramos nosotros, cada uno en su mundo, cada uno en su esfera. Hablando con muchas personas mayores, que por mi trabajo hablo con mucha gente mayor, me cuentan que antes se conocían todos. Si alguien estaba en el hospital, una persona, una vecina iba, la atendía a los niños, la otra vecina iba, le limpiaba la casa, la otra vecina iba, le llevaba comida en el hospital. O si ya estaba en la casa, pues iban y la ayudaban, se ayudaban entre todos. O se ponían a pintar los bloques todos juntos. Y eso era una fiesta para todos, ellos se conocían todos. Pero ahora no, ahora es todo distinto. Y de hecho, que a mí también me pasa, que casi no conozco a mis vecinos. No los conozco. Y esto me ha hecho reflexionar, digo, pues sí, es verdad. Vivimos en nuestro mundo, porque esto primero para mí y luego para transmitirle a ustedes, y es verdad. Así que abramos los ojos y hablemos con las personas que están alrededor nuestro, porque es verdad que mucha gente necesita ayuda, necesita una palabra de aliento. Y qué pena si nosotros somos cristianos y podemos ayudar a esta persona y no sabemos que necesitan ayuda. Así que esta exhortación ha sido primero para mí, abrir más los ojos. Y es al contrario, pues entre vecinos se pelean, entre vecinos discuten, como están todos juntos, pues que si uno ronca, pues el otro le golpea
la pared. Que si el niño llora, pues va y a ver ese niño que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, arma un jaleo allí entre vecinos, cuando debería de ser, al contrario, ayudarse entre vecinos. Así que dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. A mí me llamó la atención que diga que sea tan específico. Luego, el sexto requisito que yo encontré, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Una persona vil es una persona muy mala, que actúa con gran maldad, persona con conductas o acciones que son despreciables, que no es de acuerdo a las leyes de Dios, que se aleja de las buenas costumbres, abominable, corrompido, malo, impuro. O sea que estas personas, mucho cuidado debemos tener con estas personas. Entonces, lo que este versículo nos dice es que debemos de alejarnos de esa clase de personas, mantenerlas lejos de nosotros, a no ser que realmente estas personas veamos que tienen un arrepentimiento genuino y que de verdad quieren cambiar. Entonces ahí estamos nosotros para echarles una mano, para ayudarles. El séptimo dice, pero honra a los que temen a Jehová. A los viles, mantenerlos lejos, pero debemos honrar a los que temen a Jehová. Debemos apreciar a los que temen a Dios, apoyar a aquellos que andan en la verdad, que andan en los caminos de Dios. Debemos hacernos una pregunta: ¿con quién me siento yo más a gusto? ¿Con quién me entiendo más? ¿Con quién paso más tiempo? ¿Con mis hermanos de la fe? ¿Mi familia de la fe? ¿O con amigos del mundo que no te conducen muchas veces a nada bueno? Que al contrario te arrastran, en vez de tú traerlos, ellos te arrastran. Entonces, este es un toque de atención, de tener cuidado con quién andamos, con quién compartimos más tiempo, con personas, compañeros que tienen malas costumbres, vicios, y puede que nos arrastren, o con nuestra familia de la fe que nos pueden ayudar. Si estamos débiles nosotros, nos pueden ayudar a fortalecernos más. Así que tengamos mucho cuidado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El 8, o el octavo requisito sería: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo. Para nosotros, lo primero siempre son nuestros intereses personales. Sabemos cómo somos. Que el egoísmo en nosotros está allí y es muy difícil quitarse. Cuando, lo mismo que hemos hablado antes, si yo prometo algo, aunque me cueste, debo cumplirlo. La palabra dice que tu sí es sí y tu no es no. Si tú has prometido algo, debes cumplirlo. Así tú pierdas, debes cumplirlo. Debemos ser, como cristianos, debemos mantenernos fieles a una promesa, aunque esto vaya en contra de nuestros intereses. Si hemos prometido, por eso en la Biblia dice que antes de hablar, antes de prometer algo,
debemos pensar bien. Es mejor mantenerse callado y no hablar a la ligera. Entonces, cuando yo prometo algo, cuando yo me comprometo a algo, debo cumplirlo, me cueste lo que me cueste. Eso sí, que si lo que prometemos está dentro de lo que Dios manda. Así que también cuidado con las promesas que hacemos. El noveno requisito sería: quien su dinero no dio a usura. Entonces, aquel que su dinero no dio a usura. Dios nos advierte sobre las deudas. En la Biblia alaba al que no se endeuda, pero tampoco prohíbe la deuda. Siempre que se haga con responsabilidad o porque a veces es un mal necesario. Por ejemplo, una hipoteca. No podemos comprar una casa así, ¿no? Con dinero contante y sonante. Pues entonces hay veces que sí, debemos de endeudarnos, no nos queda de otra. Pero nos advierte sobre las deudas, que debemos tener mucho cuidado, porque dice que las deudas nos hacen esclavos y nos roban la paz. Si tenemos deudas, no dormimos porque nos preocupamos cómo pagar esas deudas, ¿verdad? La Biblia tiene duras palabras contra los prestamistas que abusan. Eso lo tenemos en Proverbio 28:8. Si alguien puede leer. Proverbio 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crédito e interés, con usura y crédito e interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Ahora vamos a Mateo 25:27. Mateo 25:27. ¿Alguien que pueda leer? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Correcto. Entonces, aquí Jesús nos dice que es justo recibir una cantidad justa de interés sobre el dinero prestado. Lo que él condena es abusar, la usura, es abusar de los intereses por el dinero prestado. Y el último requisito: ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es aceptar soborno, aceptar dinero para mentir en contra de alguien que es inocente. Aunque hay personas que se dejan sobornar por un puesto, por un halago, entonces esas personas no entrarán al reino. Dice, así que mucho cuidado con eso, que a cambio de dinero o a cambio de algo, de algún beneficio para mí, dejar mal a otra persona o dar falso testimonio de otra persona cuando una persona es inocente. Mucho cuidado con eso. Debemos vivir según nuestras convicciones, no nos debemos dejar, más nosotros como cristianos, no nos debemos dejar convencer
para perjudicar a una persona inocente. Entonces, estas son las 10 condiciones, los 10 requisitos que dice el Señor. Y luego el último dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es la recompensa o la promesa de aquellos que viven de esta manera. No resbalará jamás, permanecerá para siempre. Ahora, estos son los requisitos. ¿Quién va a entrar al tabernáculo? ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? Entonces, en la Biblia no dice que el que oye la palabra, o el que lee la palabra, o el que habla mucho de la palabra, o el que sabe, ni el que repite de memoria, ni el que siempre está orando, ni el que canta alabanzas, ni el que diezma y ofrenda, ni el que hace muchas cosas para la obra de Dios. No, porque se supone que si nosotros tenemos una comunión con Dios, entonces esto ya nosotros lo hacemos. Estudiar la palabra, leer. Pero dice que las que hacen estas cosas son las que estarán un día en la presencia de Dios, o en el Monte Santo, o en el tabernáculo. Estos 10 requisitos. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun curando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Estas son las personas que van a habitar en el tabernáculo, que van a acercarse un día, pueden acercarse a Dios. Estas son las personas que serán salvas. Si yo digo que soy cristiana, mi caminar, mi conducta tiene que ser conforme, a mis creencias. Entonces, si yo digo que yo amo a Dios, que yo estoy en comunión con Dios, yo no puedo hacer estas 10 cosas, ir haciendo estas 10 cosas. Entonces, estos son los requisitos que el Señor nos dice que debemos, cosas que hacer y cosas que no hacer si queremos un día habitar en su monte santo o en su tabernáculo. Bueno, mis hermanos, esto es todo. Era lo que quería compartir con ustedes.